palabras que son para vivirlas. Mensajes que revelan una oportunidad de crear una nueva vida para ti y los demás. Conócela, vívela. Palabra viva, una iglesia para vivir. Hoy quiero darte un mensaje que le hemos titulado Concebir, formar y dar a luz. Concebir, formar y dar a luz. Quiero que me ayudes leyendo dos pasajes de las Escrituras. El primero de ellos se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19. Luego leeremos un segundo versículo en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 1, el verso 23. Leeremos dos versículos. Primero de ellos, Gálatas capítulo 4, verso 19. El apóstol Pablo, después de que la iglesia o las iglesias de Galacia estaban siendo confundidas por un falso evangelio de obras y que tuvo que volver a empezar a discipularles y enseñarles la palabra, habla acerca del sufrimiento y trabajo personal para poder establecer en ellos la vida de Cristo, que Cristo sea formado en ellos. No se refiere a que ellos les dolió el estómago y se tiraron al piso teniendo dolor de parto, no es eso. Se refiere en realidad al trabajo de discipulado que Pablo tuvo que volver a hacer con ellos. Dice Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice la palabra del Señor. Es el plan y propósito de Dios, que Cristo se encarne en cada uno de nosotros. Él estaba en los días de su carne, en Cristo, manifestando al Padre en este mundo. Sin embargo, en ese tiempo que estuvo manifestando a Cristo, manifestando al Padre en la vida de Cristo, la realidad es que estaba limitado al espacio en donde Jesús estuviera viviendo. Dios se manifestó en Jesús. Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero estaba limitado. Si Jesús estaba en Galilea, no estaba en Jerusalén. Si estaba en Jerusalén, no podía estar en Nazaret. Entonces, en cada lugar donde estaba, manifestaba a Dios, pero estaba limitado. El plan de Dios, uno de los propósitos de Dios es encarnarse en cada uno de nosotros, que Cristo sea formado en cada uno de nosotros y multiplicar, agrandar hacia Cristo por toda la tierra mediante el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso Pablo oraba diciendo que él sufría dolor de parto, que él trabajaba arduamente hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice la palabra. El segundo pasaje que quiero que leamos para comprender el mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 1, el verso 23. Léelo en voz alta conmigo. La historia de la encarnación de Jesús presenta la analogía de cómo Cristo es formado en nosotros. Lo que sucedió con María para que Cristo naciera en este mundo es también una ilustración de lo que sucede en nuestras vidas para que Cristo sea formado. Entonces, cuando tú leas la historia de la encarnación de Jesús en María y nacer a partir de la Virgen María, debes entender que se trata de una ilustración también. Es real, es literal, pero también es una forma de enseñarte cómo Cristo quiere venir y manifestarse a este mundo por medio tuyo. Dice la palabra, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pues quiero hablarte acerca de esto, concebir, formar y dar a luz. Hablamos de la vida de Cristo, especialmente en esta época navideña, en la cual se habla mucho acerca del nacimiento de Jesús, por lo mismo, evidentemente. Se discute mucho si se debe o no celebrar Navidad. Algunos dicen que no se debe celebrar Navidad por cuanto no hay evidencia de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. Tienen razón en cuanto a que no nació el 25 de diciembre. Si sacamos la cuenta bíblica, porque se puede sacar, daremos la fecha entre el 14 y el 20 de septiembre cuando Jesús nació. Es realmente esa la fecha cuando Jesús nació. Se puede sacar en la escritura. Algún día predicamos sobre eso y lo tenemos por ahí en alguno de los CDs grabado de cómo sacar la fecha y sacar el día más o menos exacto, con una variante de 4 días de diferencia en la cual podríamos mencionarlo. Pero para algunos dicen no debe celebrarse porque en esta fecha celebraban al sol, etcétera, etcétera, aunque Cristo es nuestro sol de justicia, como dice Malaquías. Para mí, yo no voy a matar la vaca porque no sepa cómo hace la leche. Para mí, el que celebre a Cristo el día que lo quiera celebrar, cuenta conmigo. Si tú vas a celebrar a Cristo en diciembre, yo lo celebro también. Si vas a celebrar su nacimiento en enero, yo lo celebro. Si lo celebras en septiembre, yo lo celebro. El día que tú quieras anunciar a Cristo, yo estaré contigo anunciando a Cristo. Y no habrá ninguna ceremonia pagana o actitudes del mundo que me robe a mí el privilegio de que un día diga Jesús se hizo carne, Dios se hizo carne. En la persona de Jesús, Dios se manifestó en carne. Grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne. Así que dice, se trata de celebrarlo, amén. No tenemos tiempo para detenernos en pelear contra tradiciones o en discutir sobre rituales de hombres. Para nosotros es una fiesta continua, como dice la Biblia, acerca de la vida del justo, porque Dios se hizo carne en la persona de Jesús. Bendito sea Dios. Así que celebraremos. Y tomando las escrituras vemos que la forma en la cual Jesús se encarnó y se manifestó Dios entre nosotros es precisamente la forma en la cual Dios vuelve a encarnarse en nuestro vivir a fin de que Cristo sea formado en nosotros. No se trata de leer solo una historia que sucedió hace 2000 años, sino de leer lo que debe estar sucediendo en nuestras vidas hoy, en este tiempo, ahora, en este siglo XXI, debe estar pasando esto con nosotros. Por eso cuando leamos, vamos a tratar de ponerle el entendimiento y quiera Dios abrirnos nuestra mente y nuestro entendimiento espiritual, los ojos de nuestro entendimiento espiritual para comprender las riquezas a las que nos llamó. Ahora, viendo la historia de cómo se encarnó, se comienza el Evangelio en Mateo hablando acerca de la genealogía de Jesús, no solo para demostrar que es el Hijo del Hombre, sino para demostrarnos también que nosotros podemos tener a Cristo formado sin importar de dónde venimos. Si leemos Mateo capítulo 1, el verso 1, comenzando el Evangelio, nos dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Algunos se saltan la genealogía sin saber la importancia. Dice el verso 3, Judá engendró y menciona de Tamar, menciona a una primera mujer, de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, segunda mujer que menciona. Salmón engendró de Rahab a Boz, la segunda mujer es Rahab. Boz engendró de Ruth, tercera mujer que menciona en la genealogía, a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, cuarta mujer. No menciona muchas mujeres ahí. Si yo hubiera escrito la genealogía nuestra, tu genealogía si tú la escribieras, mi genealogía si yo la escribiera, posiblemente querría poner allí a las damas más honorables de la historia que haya habido en nuestra ascendencia. Nosotros no querríamos poner allí a las menos honorables. Nos gustaría poner allí a las personas más relevantes. Tú no dirás, yo soy hijo de una mujer pordiosera que vivía en tal colonia, en tal lugar. Tú más bien dirías, si tienes una princesa o reina en tu ascendencia, tú dirías, yo vengo de fulana de tal. ¿Sí o no? No se hagan, ¿verdad que sí? Aunque pongas cara justa, santa y humilde, eso harías. Por ejemplo, por un lado, yo tengo una mezcla del lado de mi padre, de un judío y una gitana, imagínate, una mezcla rara. Yo prefiero decir del judío más que de la gitana, porque está medio raro, por un lado que uno adoraba a Dios y del otro lado leía cartas, o sea, como que no se antoja mucho hablar del asunto. Entonces preferimos no hablar de la parte no tan honorable, pero Dios cuando cuenta su historia y cómo se hizo carne, menciona a 4 mujeres que no son las más honorables, que no son las de mejor testimonio. No es Sara ni alguna de las hermosas mujeres que dieron una vida preciosa, maravillosa de fe, sino menciona a 4 que tuvieron un pasado no digno de contar. Menciona a Tamar, la cual al no poder tener descendencia de 2 maridos, la Biblia nos dice que incluso esos maridos que no le dieron descendencia y que murieron incluso, dice la palabra de Dios que ella al no tener hijos se vistió como una mujer prostituta para seducir a su suegro, a Judá, y tuvo descendencia de Judá, de los santos hombres de Dios del pasado, ¿verdad? Judá era ese era el pueblo de Dios, imagínate nada más. Y entonces la Biblia la menciona primero a ella. En segundo lugar menciona a Rahab, la que era una mujer prostituta en Jericó. Sin embargo, esta mujer, a pesar de su profesión, ella le creyó a Dios cuando llegaron los espías a Jericó. No solo le creyó a Dios que Dios estaba por conquistar esa tierra 40 años después de que habían salido de Egipto, sino que aparte de eso, esta mujer tuvo la fe suficiente para salvar su casa, salvar todos los que estuvieran allí y hacer que las murallas de Jericó cayeran. Porque debes saber que las murallas no cayeron por la fe de Josué. Si hubieran caído por la fe de Josué, el escritor a los hebreos habría puesto en los héroes de la fe, pone Moisés y luego dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó, y Rahab menciona, y no menciona a Josué, y luego se va a los jueces, lo cual quiere decir que cuando está haciendo esta genealogía o esta presentación de héroes, se salta a Josué porque una mujer con un mal pasado